Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, quiero meditar un poquito con ustedes sobre un tema importante. Somos cristianos, por lo tanto debemos reflejar el comportamiento, la actitud, la doctrina, la enseñanza de Cristo en nuestra vida. Quiero hablarles unas palabras acerca del buen ejemplo, primero de su excelencia y utilidad, y después de la obligación que tenemos que dar el buen ejemplo, y finalmente cómo dar ese buen ejemplo. Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nuestras acciones tienen consecuencias, en bien y en mal. En bien y en mal. Ustedes saben que la levadura, el Evangelio habla de la levadura, que produce un efecto tan útil en la masa y la dispone para hacer un pan sabroso, esta levadura simboliza a los cristianos piadosos y fervientes. Cristianos piadosos que cumplen sus deberes de cristianos y fervientes, y la excelente influencia que ejercen en torno de ellos. Donde hay un verdadero cristiano, hay un ambiente sano, un ambiente que limita o evita muchos pecados. En efecto, con sus buenos ejemplos, esos cristianos fervorosos pueden mucho sobre sus hermanos para llevarlos al bien, convertirlos y resolverlos a ser como ellos, fieles servidores de Dios, verdaderos discípulos de Jesucristo. Cristo dijo, cuando lavó los pies de los apóstoles del Jueves Santo, ¿qué dijo? Os he dado un ejemplo. Os he dado un ejemplo. Ahora, ¿cuál es la excelencia y la utilidad del buen ejemplo como cristianos? Bien, ¿cuánto es funesto el escándalo a la sociedad y a los particulares? Una vida corrompida provoca muchísimas blasfemias y muchísimos pecados, dice San Crisóstomo. Así, el buen ejemplo es útil a todos. El buen ejemplo es útil, es un antídoto del escándalo. Es según el Concilio de Trento, que fue el concilio que es la Reforma Auténtica Católica, el buen ejemplo es, según el Concilio de Trento, una instrucción, una predicación viva y perenne que ordinariamente produce maravillosos efectos en aquellos que son sus testigos. Y bien, los no católicos o los católicos tibios, cuando ven un verdadero católico, bien, dan gloria a Dios y están instruidos. Por ejemplo, cuando los muchachos decían unos chistes malos, etc., pero cuando Domingo Sabio se acercaba, decían, cállense, Domingo pasa por aquí, cállense, ese. Entonces, cuando uno da el buen ejemplo, realmente instruye al prójimo, aunque no diga nada. Por ejemplo, un día San Francisco de Asís pidió a uno de sus hermanos, vamos a predicar. Salieron, no dijeron nada, hacían unas cuadras, regresaron sin decir nada. Pero hermanos, se dijo, vamos a predicar. Sí, hemos predicado, por nuestro ejemplo, por nuestro hábito. Es muy importante. Un cristiano hizo un pacto con Cristo. Renuncia a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. El que da el buen ejemplo, bien, es luz del mundo y sal de la tierra, en palabras del Evangelio. Debemos nosotros como cristianos ser luz del mundo, sal de la tierra. Este es San Mateo 5:14. Y también el buen ejemplo da como verbo palabra de vida. ¿Por qué? Porque si el escándalo y el pecado sofoca, lleva a la ruina, y bien el buen ejemplo más bien atrae. ¿Cuántas personas, por ejemplo, se convierten mirando, o hasta piden el bautismo, o regresan a la fe, mirando a un cristiano que actúa cristianamente delante de ellos? El hombre virtuoso predica a todos los que lo ven, en todo tiempo, en todos los lugares. Así estimula la piedad de los buenos y los lleva a dar gracias, a alabar y glorificar a Dios. Conforta a los corazones débiles y pusilánimes, que fácilmente serían esclavos del respeto humano, pero que, sintiéndose sostenidos por su conducta, recobran ánimo y se atreven a mostrarse cristianos. Un día un señor rico hizo un banquete, invitó mucha gente, todos comieron bien, bebieron bien,
Después terminaron, dijo, bueno, antes de irnos al jardín ahí tomar un cafecito, si alguien tiene una palabra, que la diga. Entonces, un ancianito se levantó, me dijo, la comida fue sabrosa, muchas gracias, ahora demos gracias al Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, Padre nuestro. Y nadie había pensado rezar, muchos empezaron a rezar Padre nuestro con él, y después un aplauso. Testimonio de fe. El cristiano da el ejemplo. No tengamos miedo. El buen ejemplo anima a los pusilánimes. ¿Cuántas veces cuando uno está en el bus, en el avión o algo, se hace la señal de la cruz? Y varios lo hacen también. Les dio el ejemplo. Entonces, queridos hermanos, demos siempre el ejemplo, porque este buen ejemplo, dijimos, conforta los corazones débiles. Evita el respeto humano. El respeto humano es sumamente indigno de un cristiano. También el buen ejemplo del cristiano despierta remordimientos saludables en el alma de los pecadores y muchas veces los vuelve a Dios. Porque nos haré yo como tales y tales, dicen con Santo Agustín. El buen ejemplo es entre los medios de predicación, de predicar el bien, el más general. No podemos hablar con todo el mundo, pero incluso en el tráfico, supongamos, usted tiene una imagen de la Virgen ahí pegada en el carro, un rosario colgado, ¿sí? Si usted es cortés, si usted es educado, si usted ayuda a la gente, quedan edificados, pero si usted es agresivo, etcétera, quedan escandalizados. Entonces, el buen ejemplo es entre los medios de practicar el bien, el más general, el más fácil, el más seguro y el más eficaz. Podemos hacer mucho con esto. Es el más general, puesto que puede emplearse en todas las posiciones y por todos. No todos pueden predicar, pero seguramente todos pueden edificar. El buen ejemplo es el medio más fácil para hacer el bien, porque no nos obliga a añadir nada a nuestro trabajo ordinario. Y para aprovecharnos de él no tenemos que mirar. El buen ejemplo es el medio más seguro, porque la instrucción puede desagradar, el consejo disgustar, la corrección mover a la rebeldía, pero el buen ejemplo solo puede emocionar, conmover, ayudar así a practicar el bien. Se dice en latín, las palabras mueven y los ejemplos jalan. Exempla traunt. También el buen ejemplo es el medio más eficaz para hacer el bien al prójimo. Se convierten con ejemplo más almas que con la palabra, decía San Crisóstomo, y es verdad, Con el buen ejemplo de los cristianos, de los sacerdotes, de las monjas, de los fieles, casados, solteros, se convierten más almas que las palabras. Y hoy, por desgracia, debido que arrastramos siglos pasados de tibieza, cierto liberalismo entre los católicos, muchos son católicos, pero católicos light, católicos que no saben qué es católico, cuya mente está llena de ideas falsas, comportamientos ambiguos o no correctos. Esto es gravísimo. Con el buen ejemplo se convierten más almas que con la palabra. El medio más seguro para ganar almas para Dios, dice el Papa San Gregorio, es atraerlas con el ejemplo. Con ejemplo. Un día un obispo amigo me dijo, padre, una familia protestantizada pidió a Cáritas Católica ayuda para techar su casa. Y el sacerdote, no, ¿cómo vamos a ayudar a protestantes? Y el obispo dijo, ayúdalos. Regresaron católicos. Regresaron católicos. No hay de otra. Una vez les conté el ejemplo de los soldados romanos en Egipto. Cuando el ejército romano iba a un lugar, la gente espantada se escondía. Llegaron a un pueblo totalmente cristiano, cuando el cristiano es católico, ¿no? Y toda la gente salió con canastas de higos, de uva, de pan caliente, de todo, agua fresca y todo.
Se le dio de comer y beber. Y uno de los soldados recibió una luz de Dios. ¿Eso qué es? Cuando íbamos a un pueblo, la gente se escondía. Aquí, esta gente, ¿qué tipo de gente es? ¿Qué religión tienen? Son cristianos. ¿Y qué es esto? Rasca, deja el ejército, se hace bautizar, se va de monje y muere santo. Así. El buen ejemplo. ¿Cuántas veces en un ambiente tibio, descristianizado, un solo cristiano que cumple ayuda a muchos otros? Al inicio se burlan de él, cuidado. Se lo señalan, lo ridiculizan. Manténgase firme. Nunca tener miedo a lo que dirán unos pobres pecadores que no saben de qué hablan. Entonces el buen ejemplo es el medio seguro de ganar almas para Dios y atraerlos. ¿Cuántos infieles no cristianos convertidos antiguamente con los ejemplos de los mártires? Ejemplos de sus trabajadores, de sus esclavos. Santa Mónica, su suegra era pagana, suegra de las malas, su esposo pagano también. Y bien, con su dulzura, con su ejemplo, con su oración, los convirtió todos. Y después jaló al terrible Agustín también a la fe. Entonces, San Carlos Borromeo, por ejemplo, San Francisco de Sales, tal vez convirtieron más herejes por su admirable vida que por sus predicaciones. Un día una mujer francesa protestantizada fue a escuchar al padre Francisco de Sales, al futuro santo. Y saliendo dijo, voy a regresar católica. Pero oye, ¿por qué? Y porque el padre Francisco es tan dulce, ¿cómo es posible que Cristo no esté con él? ¿Ves? Tan dulce, tan amable. Y él decía, con una cuchara de miel se pescan más moscas que un barril de hiel. Entonces, queridos hermanos, seamos cristianos, debemos de aguantarnos, debemos dominar la naturaleza mala. Ustedes, por ejemplo, tienen la tendencia de ser iracundo, explotar. Cálmate, tranquilo, eres cristiano. Tiene la costumbre, cualquier vicio que sea. No, tenemos que dominarnos, queridos hermanos. No debemos dejar la naturaleza viciosa, pecadora, inclinada del mal, prevalecer en nosotros. Tenemos que ser dulces con todos. Por amor a Dios, por amor a la Virgen, por amor a esta alma. Como dije, si por ejemplo en el tráfico ven que usted tiene la cruz colgada y se pela en el tráfico, hasta va a hacer blasfemia la gente. Al contrario, si los ayuda, la cortesía gana los corazones. Como cristianos tenemos obligación de dar ejemplo, buen ejemplo, claro que sí. Todos los cristianos de cualquier condición que sean están obligados a dar buen ejemplo, porque todos tienen el deber de contribuir a la salvación de los otros. Dice en la Biblia, Dios mandó a cada uno de cuidar de su prójimo. No olviden esto. Eclesiástico 17:12. Dios mandó a cada uno de cuidar de su prójimo. Es difícil salvarse cuando uno quiere solo salvarse a sí mismo. Pongamos los ojos los unos en los otros para incentivo de caridad y de buenas obras, dice San Pablo, Hebreos 10:24. Pongamos los ojos unos a otros. Nadie tiene el derecho de escandalizar. De hecho, las palabras de Cristo acerca del mal ejemplo son muy duras. Ay del escandaloso. Mejor sería para él tener una piedra de molino, es decir, 3 toneladas en el cuello, echar al fondo del mar, glu, 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 hacia abajo, nunca más, que desaparezca. Entonces, el escándalo es gravísimo. Por eso tenemos la obligación de dar el buen ejemplo a todos. Todo cristiano debería ser un compendio del Evangelio, decía un autor cristiano de los primeros siglos, Tertuliano. Sin embargo, algunos están más obligados al ejemplo porque han recibido de Dios la misión de velar por los otros, por las almas. Estas personas que son obligadas de dar buen ejemplo, en primer lugar son los pastores, respeto a las ovejas, los sacerdotes, los obispos, los religiosos. Después los superiores, los jefes, los magistrados, respeto a sus inferiores y subordinados. Y finalmente, los padres y madres
respeto a sus hijos, y los patronos respeto a sus domésticos. Todos tienen la obligación de dar buen ejemplo. Hay aún una clase de hombres obligados más especialmente al buen ejemplo, son los grandes pecadores, que habiendo dado antes el escándalo de una vida desreglada, deben luego rescatar su pasado, mostrándose verdaderos modelos de virtud y de piedad, y aún reparar el mal que han hecho. Los donatistas cismáticos de su tiempo reprochaban a Santo Agustín su vida pasada, antes de su bautismo. ¿Y saben qué contestaba? Usted tiene razón, pero yo lo que hice. Ya no lo hago, me convertí, me bauticé, ya no soy lo que usted me reprochan. Entonces, queridos hermanos, si en nuestra vida pasada hemos fallado, hemos pecado, hemos dado mal ejemplo, escándalo, tenemos que reparar esto dando el buen ejemplo, aguantando, soportando, dominándonos. ¿Cómo debemos dar el buen ejemplo? ¿Cómo debemos darlo? Concluyo con esto. Bien en todo, siempre y donde quiera. Debemos dar el ejemplo en todo, es decir, con nuestras palabras y nuestras acciones, con todos nuestros pasos, en toda nuestra conducta, cumpliendo exactamente todos nuestros deberes de religión y de Estado, reproduciendo en nosotros la vida y las virtudes de Jesucristo, sobre todo la humildad, mansedumbre, paciencia y caridad. A todos los cristianos se podría aplicar lo que el Santo Concilio de Trento dice acerca de los clérigos. Debemos ser ejemplo viviente de Cristo delante de los ojos de los demás. Debemos dar ejemplo en todas partes, en la iglesia, en la casa, en la calle, edificando con nuestra modestia y todos los que nos ven. Una mujer, por ejemplo, en la iglesia vestida como una princesa, y ve en la calle ahí en el centro con su short, con su minifalda, con su licra. Espere, ¿eres cristiana o no? Sí, un cristiano es cristiano donde quiera que esté. Entonces debemos dar el ejemplo donde quiera. Brille vuestra luz ante los hombres. Atendamos a portarnos bien, no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. Servimos de espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Quién dijo esto? San Pablo. San Pablo dice, brille vuestra luz ante los hombres. Atendamos portarnos bien, no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres, porque servimos de espectáculo a Dios, a los ángeles y a los hombres. Y queridos hermanos, finalmente debemos dar buen ejemplo siempre, cualesquiera que sea nuestra edad, nuestra condición, el estado de nuestra salud o de enfermedad, en la prosperidad, en la adversidad, de día y de noche, debemos siempre tener una manera digna de Dios. Pidamos a los santos que fueron los imitadores de Cristo, de imitarlos. Por eso les aconsejo mucho leer la vida de los santos. San Francisco de Sales era de genio tremendo, enojón, iracundo de primera. Logró dominarse a tal punto que lo llaman el santo de la dulzura, amabilidad cristiana. Entonces, es una obligación de dar el buen ejemplo a todos, donde quiera y siempre. Nadie como cristiano tiene el derecho de escandalizar al prójimo.